Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a entrarnos en un tema que lamentablemente se ha vuelto omnipresente en nuestro mundo, la desinformación. Templanza Suramericana ha reunido un conjunto de artículos periodísticos que realmente pintan un panorama bastante preocupante. Sí, es cierto. Y lo que a mí me parece más preocupante es que estos artículos no solo analizan el problema, sino que también exploran posibles soluciones. Es un tema complejo, pero no podemos simplemente ignorarlo. Exacto, y por eso estamos aquí, para comprenderlo mejor y ver qué podemos hacer al respecto. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la desinformación y en qué se diferencia de la simple misinformation? Buena pregunta. La clave está en la intencionalidad. La misinformation es como cuando, no sé, repites un rumor sin saber si es cierto. La desinformación, en cambio, es como falsificar un documento. Hay una intención deliberada de engañar, de manipular la realidad para obtener algún beneficio. Entiendo. Entonces, no se trata solo de estar equivocado, sino de torcer la verdad a propósito. ¿Y qué ganan con eso? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, los objetivos pueden variar, pero en general se busca influir en la opinión pública, desacreditar a oponentes, generar caos o incluso obtener beneficios económicos. Y lo que hace que este fenómeno sea aún más preocupante es que su auge no es casualidad, sino el resultado de lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. Tormenta perfecta. Me gusta la analogía. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, durante la última década se han dado una serie de factores que han creado el caldo de cultivo ideal para la desinformación. Por un lado, tenemos el declive de los medios tradicionales, que han perdido credibilidad y en muchos casos han sucumbido a la presión de generar contenido viral para las redes sociales. Sí, es cierto. Las redes sociales se han convertido en el principal medio para consumir información y esto ha tenido un impacto enorme en la forma en que nos informamos. Exacto. Y aquí es donde entra el segundo factor de esta tormenta perfecta, el auge de las plataformas digitales, que se han convertido en los principales canales de difusión de información, desplazando a los medios tradicionales. Y este cambio en el panorama mediático también ha tenido consecuencias económicas, ¿no? La crisis de los medios tradicionales los ha llevado a depender cada vez más de los ingresos generados por las redes sociales, lo que a su vez los ha empujado a producir contenido sensacionalista y viral, sin importar su veracidad. Es un círculo vicioso, y a esto se suma el hecho de que muchas personas en redes sociales se dedican a la producción masiva de falsedades simplemente para beneficiarse de los clics y la publicidad. La desinformación se ha convertido en un negocio rentable para algunos. Es increíble, ¿no? Que la mentira pueda ser tan lucrativa. Pero dejando de lado el aspecto económico, me intriga el factor humano. ¿Por qué las personas creen y comparten información falsa, incluso cuando saben que se trata de una mentira? ¿Qué mecanismos psicológicos entran en juego? Hay varios factores, pero uno de los más importantes es el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar y creer información que confirma nuestras creencias previas, incluso si se trata de información falsa. Preferimos aferrarnos a nuestras convicciones, aunque la evidencia nos diga lo contrario. Es como si nos resultara más cómodo vivir en nuestra propia burbuja, rodeados de información que nos reafirma, aunque sea falsa. Exacto. Y a esto se suma el razonamiento motivado, que nos lleva a interpretar la información de forma que se ajuste a nuestros deseos y necesidades, aunque esto implique ignorar la realidad. Es como si nuestro cerebro buscara excusas para creer lo que queremos creer, aunque sea una mentira. Es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Parece que la desinformación se aprovecha de nuestras propias debilidades cognitivas. Así es. Y aquí es donde las emociones juegan un papel fundamental. Emociones como el miedo, la ira o la ansiedad nos hacen más vulnerables a la desinformación, ya que nos predisponen a reaccionar de forma impulsiva y menos crítica. Cuando estamos dominados por el miedo, por ejemplo, es más probable que creamos en cualquier cosa que confirme nuestros temores o nos ofrezca una salida fácil a nuestra angustia. Claro, es como si la desinformación nos ofreciera un escape a la realidad, una forma de canalizar nuestras emociones negativas. Y los creadores de contenido engañoso lo saben. Por eso diseñan sus mensajes para apelar a nuestras emociones más básicas, utilizando titulares sensacionalistas, imágenes impactantes o el lenguaje incendiario. Exactamente. Todo con tal de captar nuestra atención y hacernos reaccionar sin pensar. Y para ilustrar cómo funciona la desinformación en la práctica, me gustaría hablar de un caso específico que se menciona en el material que estamos analizando. El caso de la Dana en España. Ah, sí. Recuerdo ese desastre natural que causó tantas muertes en Valencia. ¿Qué tiene que ver la desinformación con este evento? Lo que sucedió tras la Dana es un ejemplo claro de cómo la desinformación puede aprovecharse de una situación de crisis para propagarse con mayor rapidez. En medio del caos y la incertidumbre generados por el desastre, se difundió una gran cantidad de información falsa, desde noticias inventadas hasta teorías conspirativas.
Y lo más preocupante es que esta desinformación no solo se difundió a través de las redes sociales, sino que también se coló en algunos medios de comunicación tradicionales. Es decir, ni siquiera los medios tradicionales están a salvo de la desinformación. Eso es realmente preocupante. Sí, lo es. Demuestra la vulnerabilidad de nuestro ecosistema informativo frente a la manipulación. En momentos de crisis, la necesidad de información se intensifica y la gente tiende a creer en cualquier cosa que les ofrezca una explicación o una solución a sus problemas. Y los creadores de desinformación se aprovechan de esta vulnerabilidad para difundir sus mensajes con mayor impunidad. En el caso de la Dana, ¿qué tipo de información falsa se difundió y qué impacto tuvo? Se difundieron rumores sobre el origen de la tormenta, acusando al gobierno de manipular el clima. También se inventaron historias sobre saqueos y disturbios que nunca ocurrieron. Y todo esto generó confusión, miedo y desconfianza entre la población, dificultando la respuesta a la emergencia. Es terrible. La desinformación no solo confunde, sino que también puede tener consecuencias muy reales en el mundo real. Exactamente. Y este caso también nos alerta sobre la importancia de desarrollar una mayor conciencia crítica y aprender a discernir entre la información real y la falsa. No basta con tener acceso a la información, sino que también es fundamental saber cómo interpretarla y evaluarla. Totalmente de acuerdo. Pero eso nos lleva a otro tema crucial que se aborda en el material que estamos analizando: el impacto de la desinformación en la democracia. ¿Cómo afecta la desinformación a la salud de nuestros sistemas democráticos? La desinformación socava los cimientos mismos de la democracia, al erosionar la confianza en las instituciones, alimentar la polarización social y obstaculizar el debate constructivo. Al propagar información falsa sobre el gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación u otras instituciones clave, la desinformación genera desconfianza y cinismo hacia el sistema democrático. Es decir, la desinformación no solo nos confunde como individuos, sino que también nos divide como sociedad. Precisamente. Y esta desconfianza puede llevar a la apatía política y a la disminución de la participación ciudadana, debilitando aún más la democracia. Además, la desinformación suele ir acompañada de un lenguaje polarizante y divisivo, que busca enfrentar a diferentes grupos sociales, amplificando las diferencias y exacerbando las tensiones existentes. Lo vemos a diario en las redes sociales. Mensajes cargados de odio, insultos y acusaciones infundadas que solo buscan sembrar la discordia y el enfrentamiento entre las personas. Sí, es cierto. Parece que la desinformación busca convertirnos en enemigos en lugar de conciudadanos, impidiéndonos dialogar y buscar soluciones comunes a los problemas que enfrentamos como sociedad. Exactamente. Y esto nos impide abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad de manera efectiva. Ante este panorama tan desalentador, me surge una pregunta. ¿Hay alguna forma de combatir la desinformación? ¿Podemos hacer algo para protegernos de sus efectos nocivos? Por supuesto que sí. Aunque la desinformación es un desafío complejo, no estamos indefensos ante ella. El material que estamos analizando propone una serie de soluciones que vale la pena explorar. Me interesa especialmente la idea de la educación mediática. ¿Podría explicarnos de qué se trata? La educación mediática se enfoca en desarrollar las habilidades necesarias para comprender y analizar críticamente la información que consumimos a través de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Se trata de aprender a cuestionar la información que recibimos, a evaluar su veracidad y a identificar posibles sesgos o manipulaciones. Es decir, se trata de convertirnos en consumidores de información más responsables y críticos, capaces de discernir entre la información real y la falsa. Exactamente. Y esto es fundamental en la era digital, donde estamos expuestos a un constante bombardeo de información proveniente de diversas fuentes, muchas de las cuales no son confiables. Totalmente de acuerdo. Y además de la educación mediática, el material que estamos analizando también destaca la importancia de las estrategias de inoculación. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? ¿En qué consisten estas estrategias? Las estrategias de inoculación se basan en la idea de que, al igual que las vacunas nos protegen de las enfermedades, podemos inmunizarnos contra la desinformación al exponernos a pequeñas dosis de ella y aprender a refutar sus argumentos. Es como si entrenáramos a nuestro cerebro para detectar y rechazar la información falsa. Suena interesante. ¿Cómo se lleva a cabo esta inmunización contra la desinformación? Bueno, se trata de exponer a las personas a ejemplos de desinformación, pero al mismo tiempo proporcionarles las herramientas para identificar las falacias, los sesgos y las técnicas de manipulación que se utilizan. De esta forma, las personas aprenden a reconocer la desinformación y a no dejarse engañar por ella. Entiendo. Es como si aprendiéramos a desarmar una bomba para que no nos explote en la cara. Exactamente. Al comprender cómo funcionan las técnicas de manipulación y desinformación, estamos mejor preparados para identificarlas y no dejarnos engañar por ellas. Me parece una estrategia muy inteligente. Pero ha habido otro actor clave en esta lucha contra la desinformación:
las plataformas digitales. ¿Qué papel juegan estas plataformas y qué responsabilidad tienen en controlar la propagación de información falsa? Las plataformas digitales tienen una gran responsabilidad en la lucha contra la desinformación, ya que son los principales canales de difusión de este tipo de contenido. Sin embargo, a menudo parece que estas plataformas no hacen lo suficiente para combatir la desinformación. Han sido criticadas por su falta de acción para frenar la propagación de información falsa en sus plataformas y muchas veces priorizan la viralidad y el engagement por encima de la veracidad. Es cierto. Pareciera que el algoritmo premia la información sensacionalista, sin importar si es verdadera o no. Es un problema complejo, sin duda. Pero también es importante reconocer que algunas plataformas han comenzado a implementar medidas para combatir la desinformación. Por ejemplo, algunas han implementado sistemas de verificación de datos, etiquetas de advertencia en contenido cuestionable y algoritmos que buscan limitar la visibilidad de la desinformación. Es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. Sin duda, la lucha contra la desinformación requiere un esfuerzo conjunto de gobiernos, instituciones, plataformas digitales y ciudadanos. Todos tenemos un papel que jugar en la protección de la verdad y la integridad de la información. Y volviendo al material que estamos analizando, me gustaría destacar un punto que me parece crucial. La desinformación no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia para manipular la opinión pública y socavar la democracia. Es decir, la desinformación es una herramienta al servicio de intereses ocultos que buscan desestabilizar el sistema democrático. Pero, ¿quiénes son estos actores que se benefician de la desinformación? Pueden ser gobiernos autoritarios, grupos extremistas, actores políticos sin escrúpulos o incluso empresas que buscan obtener ventajas comerciales a través de la manipulación de la información. Lo importante es entender que la desinformación no es un fenómeno espontáneo, sino que responde a intereses específicos y a una agenda oculta. Es aterrador pensar que la desinformación puede ser utilizada como un arma para atacar la democracia y manipular a la sociedad. Pero ante esta amenaza, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cómo podemos protegernos de la manipulación y contribuir a la lucha contra la desinformación? Lo primero es ser conscientes del problema y comprender cómo funciona la desinformación. Luego, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y aprender a cuestionar la información que recibimos, sin importar la fuente. No debemos creer todo lo que leemos o vemos en Internet y siempre es importante contrastar la información con fuentes confiables. Es decir, debemos convertirnos en detectives de la información, investigando y verificando antes de creer o compartir cualquier cosa. Exactamente. Y también es importante ser responsables con la información que compartimos. Antes de reenviar un mensaje o publicar algo en redes sociales, debemos preguntarnos si la información es veraz, si proviene de una fuente confiable y si no estamos contribuyendo a la propagación de la desinformación. Es un gran desafío, sin duda. Pero creo que es una lucha que vale la pena librar. La verdad es la base de una sociedad libre y democrática, y no podemos permitir que la desinformación la destruya. Totalmente de acuerdo. La lucha contra la desinformación es una lucha por la verdad, por la democracia y por el futuro de nuestras sociedades. Y en esta lucha, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Pero por hoy, creo que hemos cubierto bastante terreno. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las posibles soluciones para combatir la desinformación y construir una cultura de la verdad. No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación sobre la desinformación, me gustaría destacar algo que mencionaste antes, la importancia de desarrollar un pensamiento crítico. ¿Cómo podemos en la práctica entrenar nuestra mente para detectar y rechazar la información falsa? Es una excelente pregunta. Creo que hay varios pasos que podemos seguir en primer lugar. Es crucial ser conscientes de nuestros propios sesgos. Todos tenemos prejuicios y creencias preconcebidas, y es importante reconocerlos para evitar que nublen nuestro juicio. Es cierto. A veces, sin darnos cuenta, tendemos a aceptar información que confirma nuestras opiniones, incluso si no es del todo cierta. ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa? Bueno, una técnica útil es buscar activamente información que desafíe nuestras creencias. Si solo leemos noticias o artículos que refuerzan lo que ya pensamos, estamos creando una burbuja que nos aísla de otras perspectivas. Es importante salir de esa zona de confort y exponernos a diferentes puntos de vista. Me gusta esa idea, buscar información que nos incomode, que nos haga cuestionar nuestras propias convicciones. Es un ejercicio que puede ser difícil al principio, pero que nos ayuda a ampliar nuestra comprensión del mundo. Exacto. Y hablando de ampliar nuestra comprensión, otro paso importante es verificar la fuente de información, quién está detrás de esta noticia. ¿Es un medio de comunicación reconocido por su rigor periodístico? ¿O es un sitio web con una agenda oculta o una reputación dudosa? Claro, no todas las fuentes son iguales. Es fundamental evaluar la credibilidad de la fuente antes de tomar cualquier información como verdadera. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para verificar la información?
Hay varias técnicas que pueden ser útiles. Por ejemplo, podemos buscar si otros medios de comunicación están reportando la misma noticia. Si solo encontramos la información en un sitio web poco conocido, es una señal de alerta. También podemos buscar si la información ha sido verificada por organizaciones independientes dedicadas al fact-checking. Es cierto, hay organizaciones que se dedican a investigar la veracidad de la información que circula en Internet. Recurrir a estas organizaciones puede ser una forma rápida y efectiva de comprobar la autenticidad de una noticia. Exacto. Y no podemos olvidar la importancia del contexto. A veces una noticia puede ser técnicamente cierta, pero la forma en que se presenta o se omite información relevante puede distorsionar la realidad. Es crucial analizar el contexto completo antes de sacar conclusiones. Entiendo, no se trata solo de verificar la veracidad de los datos, sino también de comprender cómo se enmarcan esos datos y qué intenciones pueden haber detrás de la forma en que se presentan. Precisamente, y hablando de intenciones, no podemos olvidar que la desinformación a menudo se utiliza como un arma política. ¿Cómo podemos protegernos de la manipulación política a través de la desinformación? Es un tema complejo. Creo que es importante ser conscientes de que la información que consumimos, especialmente en redes sociales, puede estar sesgada por intereses políticos. Debemos tener una mirada crítica hacia las noticias que leemos, especialmente durante periodos electorales. Sí, en épocas de elecciones la desinformación se intensifica. Es crucial ser cautelosos con las noticias que prometen soluciones milagrosas o que atacan a candidatos sin pruebas sólidas. La desinformación busca polarizar a la sociedad y manipular nuestras emociones para obtener beneficios políticos. Es cierto, debemos recordar que la democracia se basa en un debate informado y racional. La desinformación busca destruir ese debate reemplazándolo por el fanatismo y la polarización. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger la democracia de la desinformación? Creo que la educación es fundamental. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a ser consumidores de información críticos y responsables. También es crucial fortalecer a los medios de comunicación independientes que juegan un papel clave en la verificación de la información y en la lucha contra la desinformación. Estoy totalmente de acuerdo. Los medios independientes son un pilar fundamental de la democracia. Necesitamos apoyarlos y defender su independencia para que puedan seguir cumpliendo su función de informar con veracidad y rigor. Y no olvidemos la importancia de la participación ciudadana. Debemos estar atentos a la desinformación que circula en nuestras comunidades y denunciarla cuando la detectemos. Podemos hacerlo a través de las redes sociales, contactando a medios de comunicación o incluso alertando a las autoridades competentes. Es cierto, no podemos ser espectadores pasivos frente a la desinformación. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en la defensa de la verdad y la democracia. Y hablando de la defensa de la verdad, me gustaría destacar algo que mencionaste al principio, la importancia de ser conscientes de nuestros propios sesgos. ¿Crees que la autocrítica es una herramienta clave en la lucha contra la desinformación? Absolutamente, la autocrítica nos permite identificar nuestras propias debilidades y trabajar para superarlas. Si somos honestos con nosotros mismos y reconocemos nuestras limitaciones, estamos mejor preparados para detectar la manipulación y evitar caer en la trampa de la desinformación. Me gusta esa idea, la autocrítica como un antídoto contra la desinformación. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a ser más humildes, más reflexivos y más responsables con la información que consumimos y compartimos. Exacto, la autocrítica es un ejercicio constante de cuestionamiento, de revisión de nuestras propias creencias y de apertura a nuevas perspectivas. Es un camino que nos lleva hacia la verdad, hacia la comprensión y hacia una sociedad más justa y democrática. Y en ese camino, la información veraz y confiable es nuestra brújula. Debemos luchar por protegerla y defenderla, ya que es la base sobre la que construimos nuestro futuro. Totalmente de acuerdo, la información es poder y la desinformación busca arrebatarnos ese poder. Debemos ser conscientes de ello y luchar por mantener nuestra mente libre y crítica. Y para concluir esta parte de nuestra conversación, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué acciones concretas podemos tomar en nuestra vida diaria para combatir la desinformación y promover una cultura de la verdad? Es una excelente pregunta. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer, desde verificar la información antes de compartirla hasta apoyar a los medios de comunicación independientes. Lo importante es no ser indiferentes, tomar conciencia del problema y actuar en consecuencia. Estoy completamente de acuerdo. La lucha contra la desinformación es una tarea colectiva que requiere la participación de todos, cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Es un llamado a la acción, sin duda un llamado a convertirnos en ciudadanos más conscientes, más críticos, más comprometidos con la verdad y la democracia.
Así es, la verdad nos libera, nos empodera y nos permite construir un futuro mejor. Defendámosla con convicción y responsabilidad. Y retomando nuestra conversación sobre la desinformación y la importancia de la verdad, me pregunto si hay algo más que podamos hacer a nivel individual, además de verificar la información y ser conscientes de nuestros sesgos. Claro que sí, una herramienta poderosa que a menudo subestimamos es el diálogo con personas que piensan diferente a nosotros. Es interesante lo que decís porque muchas veces tendemos a encerrarnos en nuestras propias burbujas ideológicas rodeados de personas que comparten nuestras mismas opiniones. Exactamente, y eso nos impide ver la realidad desde otras perspectivas, lo que nos hace más vulnerables a la manipulación y la desinformación. Buscar el diálogo con personas que piensan diferente nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias, a argumentar nuestras ideas con solidez y a comprender mejor los diferentes puntos de vista que existen sobre un mismo tema. Es un ejercicio de tolerancia y de empatía que nos enriquece como individuos y como sociedad. Sin duda, y no solo eso, también nos ayuda a identificar posibles sesgos en nuestra propia forma de pensar. A veces, al escuchar a alguien que argumenta en contra de nuestras ideas, podemos darnos cuenta de que nuestras opiniones se basan en prejuicios o en información incompleta. Entiendo. Es como si el diálogo con el otro nos ayudara a ver nuestros propios puntos ciegos. Exactamente. Y además, al exponernos a diferentes argumentos, podemos aprender cosas nuevas y ampliar nuestro conocimiento sobre el tema en cuestión. Incluso, si no cambiamos de opinión, el simple hecho de comprender mejor el punto de vista del otro nos ayuda a construir puentes y a encontrar puntos de encuentro en lugar de enfocarnos solo en las diferencias. Es una forma de construir una sociedad más dialogante y menos polarizada, donde la búsqueda de la verdad sea un objetivo común. Así es. Y para que ese diálogo sea realmente constructivo, es importante hacerlo desde el respeto, la escucha atenta y la voluntad de comprender al otro. No se trata de imponer nuestras ideas, sino de compartirlas y de estar abiertos a la posibilidad de cambiar de opinión si encontramos argumentos convincentes. Es un ejercicio que requiere humildad, paciencia y, sobre todo, la voluntad de salir de nuestra zona de confort. Exactamente, pero creo que es un esfuerzo que vale la pena. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la capacidad de dialogar con personas que piensan diferente es esencial para construir una sociedad más justa, tolerante y democrática. Y para concluir esta inmersión, me gustaría recordar a nuestros oyentes que la lucha contra la desinformación es una tarea que nos incumbe a todos. No podemos ser indiferentes frente a ese fenómeno que amenaza la democracia, la convivencia pacífica y la construcción de un futuro mejor. Es cierto, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar, desde verificar la información que compartimos hasta fomentar el diálogo constructivo con quienes piensan diferente. La verdad es un valor que debemos defender con convicción y responsabilidad. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el complejo mundo de la desinformación. Esperamos que esta conversación les haya brindado herramientas para comprender mejor este fenómeno, identificar sus peligros y, sobre todo, para participar activamente en la construcción de una cultura de la verdad. La información veraz y confiable es esencial para tomar decisiones informadas, construir una sociedad justa y democrática y proteger nuestra libertad individual y colectiva. Defendámosla con convicción y responsabilidad. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.